Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva tutoría de la Olimpiada de Química. Como les mencioné hace un momento, el día de hoy vamos a hablar pues, de las propiedades de las sustancias y en particular vamos a hablar sobre las propiedades intensivas y extensivas. Vamos a ver qué es una propiedad intensiva, qué es una propiedad extensiva y vamos a ver algunos ejemplos de ellas y algunos ejercicios de ejemplo que son similares a los que ustedes van a encontrar en la primera fase de la Olimpiada. Bueno, entonces para comenzar, tenemos que, cuando hablamos de propiedades de las sustancias, las propiedades las podemos clasificar en algunos grandes grupos o algunas familias de propiedades en dos tipos de clasificación diferente. Una forma de clasificar las propiedades de las sustancias es clasificarla en propiedades químicas y propiedades físicas. Entonces aquí tenemos que el tema de propiedades físicas y propiedades químicas es un tema que vamos a ver en una tutoría virtual más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en otro tipo de propiedades de las sustancias. Pues básicamente, pues son las mismas propiedades, pero con una clasificación diferente. Ya más adelante, la semana que viene, vamos a ver en qué se diferencian propiedades físicas de químicas, pero por ahora, el día de hoy, nos vamos a concentrar es en propiedades intensivas y propiedades extensivas. Son propiedades que, pues, cualquier propiedad, independiente de que sea una propiedad física o una propiedad química, las podemos clasificar como propiedades intensivas y como propiedades extensivas. Entonces quiero pues que quede eso claro. No quiere decir que las propiedades intensivas y extensivas no pueden ser propiedades físicas o propiedades químicas, no. Son dos tipos de clasificación para un mismo conjunto de propiedades. Entonces, un gran conjunto de propiedades que tienen las sustancias, yo lo puedo separar en propiedades físicas y químicas, pero independiente de que una propiedad sea física o química, también las podemos separar y dividirlas en propiedades intensivas o propiedades extensivas, que es el tema pues que vamos a abordar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta en el transcurso de la presentación, por favor la escriben por el chat, que yo estaré pendiente cuando surja alguna inquietud, pues trataré de resolverla lo más pronto posible. Bueno, entonces, las sustancias tienen una gran cantidad de propiedades. Entre sus propiedades, un tipo de propiedad son las propiedades intensivas, perdón. Cuando hablamos de propiedades intensivas, son propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia. Entonces, no hay una dependencia de la cantidad de sustancia. No importa si yo tengo 1 gramo, 1 kilo, 1 tonelada, o en volumen, 1 mililitro, 1 litro, 1000 galones, o sea, no importa la cantidad sea expresada como una cantidad en masa o como una cantidad en volumen, no puedo tener mucha cantidad o poca cantidad y las propiedades intensivas van a tener siempre el mismo valor. Entonces, eso quiere decir además que las propiedades intensivas son no aditivas. No aditivas quiere decir que cuando yo duplico la cantidad de sustancia, pues el valor de la propiedad no es sumar 2 veces la misma propiedad. No son aditivas. Por ejemplo, una propiedad intensiva es la densidad. La densidad del agua es a temperatura ambiente aproximadamente o muy cerca a 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, la densidad en algunos libros la representan como una letra D o otros libros la representan con una letra griega, donde la densidad, pues para el agua, independiente de cómo la representemos, a una temperatura de 25 grados centígrados es más o menos igual a un 1,0 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad sabemos pues que es
es la masa dividido el volumen. Si yo tengo 1 litro de agua con una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, y si al mismo recipiente le adiciono otro litro de agua, pues la densidad de 2 litros de agua es exactamente la misma que la densidad que tiene 1 litro de agua. Sigue siendo 1 gramo por centímetro cúbico. Al adicionar una mayor cantidad de sustancia, no hace que la densidad cambie, ni aumenta ni disminuye. Es el mismo valor. Por ser una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia. Listo. Con respecto a las propiedades extensivas, por lo tanto, son todo lo contrario de las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de sustancia. Entonces, cuando yo aumento la cantidad de sustancia, la propiedad extensiva va a cambiar de valor. Por lo tanto, podemos decir que los valores de una misma propiedad extensiva son aditivos. O sea, las propiedades extensivas son aditivas. Cuando yo duplico la cantidad de sustancia, pues entonces se me va a afectar el valor de sus propiedades extensivas. Por ejemplo, la masa. Si yo tengo una sustancia, supongamos que tengo hierro sólido, una varilla metálica de hierro sólido, y de eso tengo una masa que pesa 10 gramos. Entonces tengo 10 gramos de hierro sólido. Si al recipiente que contiene el hierro sólido le adiciono otro pedazo igual de 10 gramos de hierro, pues en total voy a tener la masa total, va a ser la suma de los dos. Entonces, si tengo una masa 1 de 10 gramos de hierro y luego tengo una masa 2, que puede ser también, bueno, no sé, no necesariamente lo mismo, puede ser una cantidad diferente, 20 gramos de hierro, por ser la masa una propiedad extensiva y por ser aditiva, la masa total va a ser la suma de los dos. Voy a tener 30 gramos de hierro en mi sistema cuando reúno la masa 1 con la masa 2. Entonces, básicamente lo que diferencia una propiedad intensiva de una propiedad extensiva es la dependencia que tengan con la cantidad de sustancia. Entonces ya sabemos que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia y las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, las propiedades intensivas no son aditivas, las propiedades extensivas sí son aditivas. Bueno, resulta que las propiedades intensivas y extensivas, en algunos casos, yo puedo combinar algunas de ellas. Por ejemplo, puedo combinar propiedades extensivas y la combinación de algunas propiedades extensivas que dependen de la cantidad de sustancia me pueden generar propiedades intensivas, propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia. Eso ocurre cuando una propiedad extensiva, cuando yo la divido por la cantidad de sustancia, como la masa o el volumen, entonces me puede generar propiedades intensivas. Algunos ejemplos de esto es el volumen molar. Cuando yo hablo del volumen molar, es el volumen que ocupa una mol. Entonces, yo sé que el volumen, solamente el volumen, depende de la cantidad de sustancia. Entre mayor cantidad de sustancia tengo, es mayor el volumen que ocupa. Entonces, cuando yo tengo el volumen y lo divido por la cantidad de sustancia, la cantidad de sustancia pueden ser gramos, pueden ser moles. Cuando yo divido el volumen por las moles que tengo de sustancia, obtengo algo que se conoce como el volumen molar. Y el volumen molar es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia. Otro ejemplo es la densidad. La densidad es tomar la masa, que la masa sabemos que es una propiedad extensiva,
la masa depende de la cantidad de sustancia. Pero cuando la divido por el volumen, masa dividido volumen es densidad, y la densidad es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de sustancia. Otro ejemplo es el peso específico. El peso específico sería tomar el peso de una sustancia, que recordemos que cuando hablamos de peso, el peso es una fuerza, el peso es la masa multiplicado por la gravedad, que muchas veces se acostumbra llamar a la masa de una sustancia, se le dice peso. Se le dice, ¿cuánto pesa un litro de agua? Entonces, el peso es una fuerza, el peso es el producto de la masa por la gravedad. En realidad sería, el término correcto sería decir, ¿cuánta masa hay en un litro de agua? Entonces, cuando hablamos de gramos, de kilogramos, estamos hablando de masa. Cuando hablamos de peso, que es una fuerza, es el producto de la masa por la gravedad, que a veces el término peso lo usamos erróneamente. Y el peso específico es tomar el peso de una sustancia, que pues como sabemos que el peso es una fuerza y es el producto de la masa por la gravedad es una constante pues aquí en la Tierra, es un valor constante aproximadamente, y la masa es una propiedad extensiva. Entonces una propiedad extensiva multiplicada por una constante pues nos da una propiedad extensiva. Pero cuando el peso, que es una fuerza y es una propiedad extensiva, lo divido por el volumen, en ese caso lo que tenemos es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de sustancia, que se conoce como peso específico. Bueno, ahora vamos a analizar algunos ejemplos, algunos ejercicios relacionados con el tema de propiedades intensivas y extensivas. Bueno, voy a revisar el chat, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, por ahora no hay preguntas en el chat. Bueno, en el primer ejercicio tenemos que nos dicen las siguientes propiedades fueron determinadas para una cierta cantidad de agua. Entonces, para sea una masa constante o un volumen constante de agua que tenemos, nos dicen o nos piden, diga si son propiedades intensivas o extensivas. Entonces, primero, la masa. La masa de esa cierta cantidad de agua que tenemos es 80 gramos. Nos preguntan si es una propiedad de qué tipo, si es intensiva o extensiva. Pues bueno, sabemos que la masa depende de la cantidad de sustancia. Si es el recipiente que tiene cierta cantidad de agua, si yo le adiciono más agua, pues voy a tener una masa mayor. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. Listo, ahora analicemos la densidad. Resulta que la densidad del agua a temperatura ambiente es alrededor de 1 gramo por centímetro cúbico. Esa densidad, si yo a esos 80 gramos de agua le adiciono otra cantidad de agua, aumento la cantidad de la masa, pero la densidad no va a cambiar. La densidad es básicamente cuánto es la masa que está contenida en un volumen de 1 centímetro cúbico. Entonces, como la densidad es la masa que corresponde a un volumen de 1 centímetro cúbico, no importa si la cantidad que yo tengo de la sustancia es grande o es pequeña, la densidad va a tomar siempre el mismo valor. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. Listo, el color. El color, pues el agua la podemos considerar como incolora. En algunas descripciones aparece pues como un líquido translúcido, pero pues básicamente no tiene un color. Por lo tanto, esa apariencia
o ese aspecto que tiene la sustancia no cambia si yo le adiciono más sustancia o si le quito parte de la sustancia que está contenida en ese recipiente. Entonces, como no depende de la cantidad de sustancia, va a ser también esta una propiedad intensiva. Ahora analicemos el volumen. Si nos habían dicho que era una masa de 80 gramos. Y como la densidad es 1 gramo por cada centímetro cúbico, entonces 80 gramos corresponden a un volumen de 80 centímetros cúbicos. Ese volumen de 80 centímetros cúbicos, si a mi recipiente le adiciono más cantidad de sustancia, obviamente mi volumen va a ser mayor, o si al recipiente le retiro parte de la cantidad de sustancia que está presente en él, le retiro parte del agua que contiene el recipiente, pues va a cambiar, va a disminuir el volumen de agua que me queda. Por lo tanto, depende de la cantidad de sustancia y es una propiedad extensiva. Por último, nos hablan del punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual el agua líquida cambia de fase y se convierte en agua gaseosa o vapor de agua. Y ese cambio de fase ocurre a una temperatura constante de 100 grados centígrados. Si yo tengo un recipiente con 1 centímetro cúbico, un recipiente con 1 litro, un recipiente con 100 galones, con diferentes cantidades de sustancia, el líquido ebulle a una misma temperatura. No importa si tengo poca cantidad o mucha cantidad. Entonces, el punto de ebullición es una propiedad intensiva. ¿Qué ocurre en ese caso con la cantidad? Si yo quiero convertir una pequeña cantidad de agua a vapor, pues tengo que suministrarle energía térmica al sistema hasta que alcance la temperatura de ebullición, que son 100 grados centígrados. Y si tengo una pequeña cantidad de sustancia, pues la puedo convertir en vapor en un tiempo relativamente corto. Pero si yo tengo una cantidad grande de agua, 1 litro, 100 litros, y la quiero convertir a fase gaseosa, el cambio de fase se da a la misma temperatura, pero voy a requerir una mayor cantidad de tiempo. Me voy a demorar mucho más en que una cantidad grande de agua se convierta a vapor de agua o agua gaseosa, comparado con si tengo una cantidad pequeña la puedo pasar en un tiempo muy corto a estado gaseoso. Bueno, voy a revisar el chat. Por ahora tampoco hay preguntas. Recuerden que cualquier duda, por favor, la pueden escribir por el chat. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dicen, se ha reportado que para el dióxido de carbono, cuya fórmula molecular es CO2, la temperatura de fusión es menos 78 grados centígrados y su temperatura de ebullición es menos 57 grados centígrados. Nos piden indicar cuál es la afirmación correcta y hay 4 afirmaciones diferentes. Recuerden que en una escala de temperatura, si yo tengo un eje relacionado pues para construir un gráfico donde yo tengo acá temperatura, si pongo que la temperatura aumenta hacia arriba, si yo tengo por acá, por ejemplo, 0 grados centígrados, por acá tengo, no sé, 100 grados centígrados y por acá abajo, una distancia algo equidistante, tengo menos 100 grados centígrados. Entonces ya sabemos que siempre, cuando tengo temperaturas positivas, pues el número siempre va aumentando. Pero cuando tengo temperaturas en grados centígrados negativas, entre mayor sea la magnitud del número, más bajo es. Entonces, por ejemplo, en la primera afirmación, la afirmación A, nos dicen 0 grados centígrados. Entonces, si la
temperatura se encuentra perdón, si el sistema que contiene dióxido de carbono se encuentra a una temperatura de 50 grados centígrados, estamos más o menos por acá, en esta escala, 50 grados centígrados. 50 grados centígrados, pues es una temperatura, perdón, me confundí. En la parte A me dicen que estamos a 0 grados centígrados. Si estamos a 0 grados centígrados, estamos por acá. A 0 grados centígrados es una temperatura que es superior a la temperatura de fusión, que es menos 78 grados centígrados, y es superior a la temperatura de ebullición, que es menos 57 grados centígrados. Entonces, eso quiere decir que, como estamos por encima de la temperatura de fusión y todavía también por encima a la temperatura de ebullición, a 0 grados centígrados, pues nuestro sistema va a ser gaseoso. Por lo tanto, la opción A es una afirmación incorrecta. Entonces, la opción A no es la solución A, pues no es correcta, no es la opción correcta. Listo, miremos ahora la opción B. Dice, la sustancia está en estado líquido a 50 grados centígrados. 50 grados centígrados estamos por acá, en nuestra escala. Resulta que 50 grados centígrados estamos en la parte positiva de la escala que tenemos de temperatura, está pues, por encima de 0 grados centígrados. Y sabemos que la fusión corresponde a una temperatura negativa, menos 78 grados centígrados. La ebullición también es una temperatura negativa de menos 57 grados centígrados. Por lo tanto, 50 grados centígrados está por encima de la temperatura de fusión y por encima de la temperatura de ebullición. Por lo tanto, a 50 grados centígrados el CO2 está gaseoso, no está líquido. Por lo tanto, esto también es una respuesta incorrecta. En la parte A, pues nos decían sólido. Pues si no está líquido, mucho menos va a estar sólido a valores por encima de la temperatura de ebullición. Luego en la parte C nos dicen, la sustancia se encuentra en estado sólido a menos 10 grados centígrados. Entonces ya a menos 10 grados centígrados ya nos están hablando de una temperatura ya en la sección de este eje que tenemos acá, donde corresponde a temperaturas negativas. Más o menos por acá en la mitad, entre 0 y menos 100, vamos a tener menos 50 grados centígrados. Como sabemos que la temperatura de ebullición es menos 57, podemos decir, por arriba de menos 50, recuerden que el número va disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces, menos 57 puede estar más o menos voy a poner en otro color, más o menos por acá, puede estar menos 57 grados centígrados, que es la ebullición. Y la fusión es menos 78. Menos 78 está más cercano de menos 100, o sea, más o menos por acá, cerca de 100, va a estar menos 78 grados centígrados. Entonces, recordemos, menos 57 es la ebullición, menos 78 es la fusión. Entonces, en la parte C, estamos a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Menos 10 grados centígrados, pues estamos en la parte negativa de la escala, pero pues estamos por encima de menos 50. Si ahí tenemos menos 50, más o menos por acá tendremos menos 40, menos 30, menos 20, menos 10. Más o menos estamos por este lado, menos 10 grados centígrados. Entonces estamos por encima de la temperatura de ebullición. Entonces, por encima de la temperatura de ebullición, nuestro sistema de CO2 va a estar, todo el CO2 va a estar gaseoso, por lo tanto, la opción C también es una opción incorrecta. Y pues la opción D tiene que ser la opción correcta. Nos dicen la sustancia se encuentra en estado líquido a menos 70 grados centígrados. Menos 70 grados centígrados, esto es una temperatura que también corresponde a la escala negativa del eje. Menos 70 grados centígrados está ligeramente por encima de menos 78, por acá más o menos.
vamos a tener menos 70 grados centígrados. Es una temperatura intermedia. Está por encima de la temperatura de fusión y por debajo de la temperatura de ebullición. Entonces, al estar por encima de la temperatura de fusión, recuerden que de la temperatura de fusión hacia abajo, todo mi sistema es sólido. De la temperatura de ebullición hacia arriba, todo mi sistema es gaseoso. En la mitad, entre la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión, en este rango de temperaturas, vamos a tener que nuestro sistema va a estar en fase líquida. Entonces, acá en este rango tengo un sistema líquido. Por lo tanto, la opción D es la opción correcta. Al menos es la única afirmación correcta de las 4 afirmaciones que tenemos, donde a menos 70 grados centígrados el CO2 va a estar en fase líquida. Bueno, no veo preguntas en el chat, entonces continuemos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio, o bueno, pues se me olvidó mencionar, en el ejercicio anterior nos están hablando de 2 cambios de fase. Un cambio de fase que es la fusión y nos dan la temperatura de lo que ocurre en la fusión. Recuerden que la fusión, por ser un cambio de fase, ocurre a una temperatura constante y es una propiedad que no depende de la cantidad de sustancia. Entonces, la fusión del CO2 o de cualquier sustancia ocurre siempre a una misma temperatura y es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia, al igual que la ebullición. La ebullición nos dice a qué temperatura se da el cambio de fase de líquido a gas o a vapor y también es una propiedad intensiva. En el ejercicio anterior me devuelvo un momento acá, simplemente pues hacíamos clasificaciones en diferentes propiedades extensivas o intensivas. Acá el ejercicio de las temperaturas de fusión y ebullición, ambas son propiedades intensivas. Son intensivas. Y la fusión también es una propiedad intensiva. No dependen de la cantidad de sustancia. Bueno, en el siguiente ejercicio, ahora nos hablan de la filtración, que es un método de separación. Entonces, para utilizar la filtración, nos dicen que se puede aplicar para separar los componentes de. Tenemos que seleccionar cuál es la opción correcta que corresponde a una separación que se puede llevar a cabo por medio de una filtración. La opción A nos dicen una mezcla de 2 sólidos. Filtrando es difícil la separación de 2 sólidos, porque si los sólidos tienen un tamaño de partícula muy similar, entonces yo no voy a poder separar una mezcla de 2 sólidos. Esta sería una opción incorrecta. Nos dicen también que si la filtración nos permite separar una mezcla heterogénea de un sólido y un líquido. Si tengo una mezcla heterogénea es porque tengo 2 fases. Entonces tengo una fase sólida y una fase líquida. Si yo voy a filtrar, tengo un embudo en el cual en mi embudo pongo un papel de filtro y adiciono esa mezcla heterogénea que tiene sólido más líquido. Entonces, yo puedo recibir en un recipiente, en un beaker, por ejemplo, puedo recibir el, el líquido y en el papel de filtro que puse acá en el embudo, voy a separar el sólido. Entonces, en ese caso, es una opción correcta. Si la opción B sí me permite el proceso de filtración separar un sólido de un líquido. Analicemos la opción C. La opción C nos dice que puedo separar los componentes de una mezcla de 2 líquidos totalmente miscibles. Esto ocurre, por ejemplo, entre el agua y el etanol. Son 2 líquidos que son totalmente miscibles a todas las proporciones
Pero si yo los hago pasar a través de un papel de filtro, pues lo que va a salir después de pasar por la filtración es la misma mezcla homogénea, una disolución de esos dos líquidos totalmente miscibles. Entonces, esto no se puede separar por filtración, ya ahí habría que llevar a cabo otro tipo de métodos, por ejemplo, aprovechar las diferencias en los puntos de ebullición de esos dos líquidos y usar una destilación. En la opción A, por ejemplo, donde teníamos una mezcla de dos sólidos, si yo tengo dos sólidos y los quiero separar, puedo analizar las propiedades de solubilidad para ver si uno de los sólidos es soluble, por ejemplo, en agua y el otro no, entonces los puedo separar por solubilidad. Y la opción D nos dice que la filtración nos permite separar cualquier tipo de mezcla. Obviamente, pues esta es una opción incorrecta porque cada tipo de mezcla implica que según las propiedades de las sustancias que están mezcladas, debemos elegir cuáles son el método o los métodos de separación más adecuados según la mezcla. No hay ningún método de separación que nos permita separar cualquier tipo de mezcla. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio para revisar el chat. No hay inquietudes por ahora en el chat. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Listo, en este ejercicio nos dicen, se mezclan dos sustancias inmiscibles. Entonces, al hablar de sustancias inmiscibles, cuando yo las mezclo, no genero una disolución. Si son inmiscibles, lo que voy a tener es en un mismo recipiente tengo dos sustancias que no se solubilizan la una en la otra. Y nos preguntan, ¿qué información se necesita para determinar cuál de las dos sustancias queda en el fondo del recipiente y cuál queda en la parte superior del recipiente? Entonces, cuando yo llevo dos líquidos, por ejemplo, a un recipiente, si los líquidos son inmiscibles, por ejemplo, agua y aceite, voy a tener acá el líquido 1 y acá el líquido 2. Entonces, nos preguntan, ¿qué información se necesita para determinar si en la parte de arriba, cuál es el líquido 1 que queda en la parte de arriba y cuál es el líquido 2 que queda en la parte de abajo, en el recipiente? Entonces, la opción A nos dice, necesitamos las temperaturas de fusión y ebullición. Pues sabemos que la temperatura de fusión y ebullición ambas son propiedades intensivas, ya lo vimos. Pero que un líquido se funda, pues que el cambio o la fusión, que es la temperatura a la cual se da el cambio entre sólido y líquido, sea alta o sea baja, o que la temperatura de ebullición que nos da la temperatura a la cual pasamos entre estado líquido y gaseoso, que sea alta o que sea baja, no nos permite determinar si cuál de los dos líquidos que estoy mezclando queda en la parte superior y cuál queda en la parte inferior. Entonces las temperaturas de fusión y ebullición no nos permiten dar respuesta a esta pregunta. Por otro lado, nos hablan, la opción B nos dice que sí es posible determinar cuál sustancia queda en la parte en el fondo y cuál en la parte superior del recipiente, conociendo la masa de cada sustancia. Pues la masa sabemos que es una propiedad extensiva, pero en el ejemplo que les mencionaba hace un rato, si mezclamos agua y aceite, si yo le echo más agua, pues en un recipiente, probablemente todos lo han visto, cuando ustedes mezclan agua y aceite, el agua se va para el fondo, el aceite queda en la parte superior. Si yo le echo mayor cantidad de agua, aumento la masa, el agua sigue estando en el fondo, o si le adiciono más cantidad de aceite, pues el aceite sigue quedando en la parte superior. Entonces,
No importa la cantidad de masa, eso no va a afectar cuál sustancia queda en la parte superior y cuál queda en el fondo. Entonces la opción B tampoco es respuesta a esta pregunta, no es la opción correcta. La opción C nos dicen que si con el volumen de cada sustancia yo puedo determinar cuál queda en la parte superior y cuál queda en el fondo del recipiente. Con el volumen ocurre algo propiedad a con el volumen ocurre algo parecido a lo que pasa cuando analizamos la masa. El volumen también es una propiedad extensiva. A medida que yo aumento la cantidad de masa, pues estoy aumentando el volumen. Entonces, yo puedo tener en nuestro sistema que analizamos hace un momento, que es de agua y aceite, yo puedo tener un volumen grande de agua, un volumen pequeño de agua, siempre va a estar el agua en el fondo. Puedo tener un volumen grande de aceite, un volumen pequeño de aceite, siempre va a estar en la parte superior. Entonces, el volumen no determina cuál sustancia queda arriba y cuál sustancia queda abajo. La última opción, que es la opción correcta, vamos a analizarla, nos, nos dicen las densidades de cada sustancia son las que determinan cuál queda en la parte superior y cuál en la parte inferior. Efectivamente, pues esta es la respuesta correcta. La densidad es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de sustancia. Y la densidad, recuerden que la densidad la podemos interpretar como cuánto es la masa que está contenida en un centímetro cúbico de sustancia. Cuando tenemos una densidad, pues en unidades de gramos por centímetro cúbico. También hay otras posibles unidades de densidad. Existe densidades en kilogramos por centímetro cúbico, miligramos por centímetro cúbico, kilogramos por litro. O sea, son unidades de masa dividido unidades de volumen. Entonces, si tengo gramos por centímetro cúbico, yo puedo interpretar que la densidad es cuánto es la masa contenida en un volumen de un centímetro cúbico. Por lo tanto, de esos dos líquidos, el que tenga la mayor densidad es el que va a estar en el fondo. Entonces, el líquido que llamamos 2, que está en el fondo del recipiente, tiene una densidad alta. Si tiene una densidad alta, quiere decir que cada centímetro cúbico tiene una gran cantidad de masa, por lo tanto se va para el fondo. En la parte superior del recipiente queda la sustancia de densidad baja, porque al tener una densidad baja, quiere decir que cada centímetro cúbico tiene una masa relativamente pequeña. Entonces, el líquido o la sustancia que tiene mayor cantidad de masa en una misma cantidad de volumen se va para el fondo del recipiente, el de densidad alta, y el de densidad baja queda en la parte superior del recipiente. Entonces, la opción D es la respuesta correcta para este problema. Bueno, en el siguiente ejercicio nos dicen, tenemos un vaso de precipitados, también conocido como beaker, que se representa pues aquí en la figura, y contiene 30 mililitros de etanol. Tenemos la sustancia es etanol, y el volumen que tenemos son 30 mililitros. Ahora, si a esos 30 mililitros de etanol, que los 30 mililitros son por acá en esta escala que tiene el diagrama, a esos 30 mililitros le adicionamos 18 mililitros de agua. Entonces 30 mililitros más 18 mililitros, 30 de etanol y 18 mililitros de agua, más o menos lo representamos por acá. Ya ahí lo que tengo es una disolución, porque el etanol es totalmente miscible en el agua. Y nos dicen que si se puede afirmar que que en el sistema resultante pues es una disolución es una disolución, es una mezcla homogénea. Nos dicen, permanece constante, dos puntos. Primero, la densidad. La densidad no permanece constante, porque sabemos que la densidad del etanol es diferente a la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad de la disolución resultante
pues va a ser diferente a la densidad que tenía el etanol puro inicialmente y también va a ser diferente a la densidad del agua pura. Entonces la densidad de la disolución no permanece constante con respecto a los 30 mililitros de etanol que teníamos inicialmente. La opción B nos dice el punto de fusión. El punto de fusión de la disolución resulta que cuando se da ese cambio de fase entre una fase sólida y una fase líquida, que es la fusión, no es lo mismo la fusión cuando yo tengo 30 mililitros de etanol puro a cuando tengo ya una disolución de agua etanol. Entonces, cuando tengo una disolución de agua etanol, pues la fusión del etanol puro es muy diferente a la fusión del agua pura y en una disolución se va a ver afectada la temperatura de fusión. Entonces, esto tampoco permanece constante. La opción C nos dice que la temperatura de ebullición, en este caso, ocurre algo similar a lo que analizábamos con el punto de fusión. La ebullición, pues es la temperatura a la cual se da un cambio de fase de líquido a vapor o a fase gaseosa. Resulta que la temperatura de ebullición del etanol es alrededor de unos 78 grados centígrados, la del agua pura es alrededor de 100 grados centígrados. Cuando yo las mezclo y preparo una disolución, la disolución va a tener una temperatura de ebullición, pues que va a estar en un valor pues por encima de la del etanol puro, que era lo que tenía inicialmente, y por debajo de la temperatura de ebullición del agua pura. Entonces, en este caso, tampoco va a permanecer constante. La temperatura de ebullición va a cambiar porque estamos cambiando la composición de nuestro sistema. La última opción que nos dicen es las moles de etanol. Resulta que conociendo que tengo 30 mililitros de etanol y si tengo la densidad de etanol, yo puedo calcular la densidad de etanol es la masa sobre el volumen. Como tengo un volumen de 30 mililitros, conociendo la densidad, yo puedo calcular la masa de etanol. La masa de etanol, si la despejo, tendría que pasar el volumen al otro lado del igual a multiplicar la densidad. Conociendo la masa de etanol, yo puedo calcular las moles. Entonces, para un volumen constante de esa sustancia, tengo una masa constante y con la masa puedo calcular las moles. Y las moles, si la masa es constante, las moles son constantes. Por lo tanto, las moles de etanol no van a cambiar por adicionarle agua. Si le adiciono agua, ¿qué ocurre? Pues estoy cambiando las moles de agua que hay en el sistema. Inicialmente había 0 moles de agua. Luego, al adicionar 18 mililitros de agua, pues habrá cierta cantidad de moles que estoy adicionando. Por lo tanto, las moles de etanol sí permanecen constantes en ese sistema. Y de esa forma, entonces, la última afirmación que tenemos es la afirmación correcta, que las moles de etanol permanecen constantes. Bueno, esos eran algunos ejercicios, ejemplo que queríamos presentarles y explicarles que son parecidos a los ejercicios que ustedes se van a encontrar en esta primera fase de la Olimpiada de Química. En el chat veo que no hay preguntas, por lo tanto, pues les agradezco su asistencia y también les recuerdo que estén pendientes de nuestras redes sociales para que vean la programación de las otras tutorías virtuales que vamos a tener pues esta semana y las 2 semanas que vienen. También vamos a tener más tutorías virtuales. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima tutoría. Que estén muy bien. Hasta luego.